empezar el seminario de hoy. Voy a parar el... Buenos días a todos. Vamos a empezar con el seminario de hoy. A nombre del Grupo Técnico de Seminarios, les agradecemos a todos su presencia en los seminarios virtuales, los webinarios. Hoy, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tenemos como invitada a la doctora Margaret Domínguez, quien aceptó amablemente darnos la plática el día de hoy y a quien le damos la más cordial bienvenida. Antes de hacer la introducción, les recordamos que por favor mantengan micrófono y video apagados. Si alguien al final quiere hacerle una pregunta directa a la doctora Margaret, por favor pídame la palabra y le abrimos micrófono. O si no, la pueden escribir en el chat, como lo hemos hecho últimamente. Nuestra invitada de hoy, la doctora Margaret Domínguez, es ingeniera óptica en el Centro de Aviación Espacial Goddard de la NASA. Estudió la licenciatura en física en la Universidad de las Américas en Puebla y posteriormente realizó la maestría y doctorado en ciencias ópticas en la Universidad de Arizona. La doctora Domínguez ha estado trabajando en la NASA desde 2008, año en el que empezó haciendo una práctica profesional de verano. En la NASA, ella ha diseñado, construido y alineado diferentes sistemas ópticos. Ha contribuido a diferentes telescopios espaciales como el Hubble y James Webb. Actualmente está trabajando en el telescopio espacial Roman y está construyendo el instrumento GRIMS Prisma con rejilla, el cual es un espectrógrafo que irá a bordo del telescopio. Este instrumento estudiará diferentes tipos de galaxias y tiene un lanzamiento programado para el año 2025. Además, la doctora Domínguez realiza divulgación científica y ha sido invitada para dar pláticas en los Estados Unidos, México, España y Perú para compartir su pasión por la ciencia y la tecnología. Además, ha sido seleccionada para ser Tecnolochica y Latina Sideguard, programas financiados por PBS, NSF, la cadena de televisión Univisión y el Centro Nacional para las Mujeres y la Tecnología de la Información. Además, la doctora Margaret también es asesora técnica en el Museo de Ciencias para Niños en Fairfax, Virginia. Le cedo la palabra a nuestra expositora, quien nos hablará sobre su experiencia en este seminario que se titula De México a la NASA y el Telescopio Especial Roman. Muchas gracias, doctora Margaret. Muchas gracias, Laura, por la oportunidad, por la invitación de estar aquí, aunque sea de forma virtual, como funciona en la realidad en la que vivimos hoy en medio de la pandemia. Entonces, aunque sea a distancia, podemos todavía conectar y aprender uno del otro, ¿no? Entonces, gracias por esa introducción y quiero, a lo largo de mi presentación les voy a hablar un poco acerca de mí para darles el contexto de dónde soy y luego vamos a hablar del telescopio espacial Roman, que es en el que me encuentro trabajando ahora. Entonces, como Laura bien comentó, soy originaria de Tecamachalco, Puebla, por si hay algún poblano en el CIO, están familiarizados ahí. Si conocen Teca, saben que lo más famoso en Teca es el ex convento franciscano donde se casaron mis papás. La Teca no es muy emocionante, ¿no? Crecí en una granja de puercos, donde mi papá todavía tiene puercos en Tecamachalco. Y recuerdo crecer los fines de semana, sobre todo mis hermanas y yo íbamos a la maternidad a ver a todos los marranitos. Entonces, ya no tiene tantos marranos como tenía en aquel tiempo, pero todavía es su pasión y todavía ahí sigue. Y estoy ahí, obviamente, agarrando uno de los marranitos en la granja de mi papá. Soy una de 4 hermanas, todas somos profesionistas en áreas totalmente diferentes, soy la mayor y como soy la mayor, pues obviamente soy casi como segunda mamá, muy orgulloso de todas mis hermanas, obviamente. Me gusta contar mi historia a base de pasos. Todos estamos tomando diferentes pasos, cruzando diferentes puentes. Entonces creo que mi primer paso, mi primer puente fue muy corto. Fui de Tecamachalco, Puebla, a Puebla, Puebla, a estudiar física en la Universidad de las Américas, Puebla. En aquel tiempo, cuando estaba evaluando la posibilidad de estudiar la licenciatura en física, no había muchas universidades en el país
que ofrecían la licenciatura en física. Entonces había menos de 10 universidades que me ofrecían esa posibilidad y estando en Puebla, dos de esas posibilidades era la UAP y la Universidad de las Américas Puebla. Y entonces tuve mucha suerte porque la UDLAP, ahora ya se llama UDLAP, pero antes la llamábamos UDLA, me ofreció una beca y entonces tuve la oportunidad de poder ir a estudiar ahí becada y estudié física. Mientras estaba estudiando física, el último año donde estábamos estudiando tuve la oportunidad de poder colaborar con el INAO. Obviamente Tonantzintla está ahí súper cerca de la Universidad de las Américas Puebla y entonces colaboré con el grupo de ciencias de imagen del doctor Tepichín, por si alguno de ustedes lo conoce. Y en aquel tiempo las cámaras desechables todavía eran muy populares, eso ya no es popular hoy, pero seguro algunos de ustedes se acuerdan de las cámaras desechables. Y en aquel tiempo estábamos colaborando con un grupo de cirujanos, oftalmólogos, para ver las diferencias o similitudes que hay entre el tipo de superficie de las lentes que existen en esas cámaras desechables y cómo se parece o no a la superficie de la córnea. Y entonces en aquel tiempo la cirugía correctiva para los diferentes que estaban haciendo los diferentes cirujanos requería que cortaran, ¿no? El día de hoy eso ya no se hace, utilizamos tecnologías con láser, pero en aquel tiempo era todavía lo que se practicaba. Entonces estábamos haciendo una colaboración con ellos como parte de la investigación que estaba llevando a cabo en el INAHUE. Entonces, esta fue mi primera como experiencia haciendo investigación, fue mi primera experiencia alineando un interferómetro y bueno, todas esas primeras experiencias donde yo no sabía realmente qué era la óptica y en el INAOE tuve la oportunidad de poder aprender acerca de esto que me encantó. Bueno, después mi segundo paso, como bien ha comentado Laura en la introducción, eh, identifico que como estoy en física, quiero seguir estudiando y avanzando mi nivel académico y evalúo las diferentes posibilidades para poder hacer eso. Y entonces identifico que quiero estudiar óptica y hay en México, de hecho, obviamente en el CIO, institutos como el INAHO y también el CIMSTAF, que están llevando a cabo investigación importante, donde estamos generando cambios, generando publicaciones y entonces me toca evaluar a mí dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a pagar también, ¿no? Ciertamente este financiamiento es importante. Entonces identifico, porque ya en aquel momento tenía colaboración con la NASA, pero no tenía un trabajo de tiempo completo, uno de mis colegas allá me dice, tienes que ir a la Universidad de Arizona. Y entonces, obviamente la Universidad de Arizona es uno de los mejores institutos en óptica en el mundo, el Colegio de Ciencias Ópticas, que es también uno de los institutos más grandes en el mundo donde estudiamos óptica, y me voy, ¿no? Entonces, aplico a la Universidad de Arizona, al Colegio de Ciencias Ópticas, me ofrecen una beca completa donde me pagan todo, me pagan gastos de vida, me dan un estipendio, y incluido en el estipendio me dan la posibilidad de poder eh, financiar diferentes viajes, obviamente todos académicos, para ir a conferencias, para poder presentar material o simplemente para tomar cursos, para poder aprender, lo cual no siempre es posible, ¿no? Entonces, fue una experiencia, fue como, fue un punto donde tenía que tomar esta oportunidad. Recuerdo cuando me recibí la carta donde me habían dicho, te aceptamos, te ofrecemos la beca completa, tienes hasta, no sé, 2 o 3 semanas a partir de esa fecha para aceptar si vienes o no, y estaba totalmente abrumada porque yo no conocía a nadie en Arizona, yo no tenía familia allá, entonces significaba como, deja todo y vete, ¿no? Y creo que eso siempre puede ser difícil, sobre todo siendo la hija mayor, como que iba a ser la primera que se iba. Entonces, eso sí, ciertamente fue algo que tuve que pensar, pero gracias al apoyo de mis papás que me dijeron, recuerdo que mi mamá me dijo, vete, mija, tienes que agarrar esta oportunidad. Y ciertamente la Universidad de Arizona del Colegio de Ciencias Ópticas es un lugar extraordinario. Entonces, una vez que llegué allá estaba ocupada totalmente, entonces eso fue algo también absolutamente extraordinario. En el momento en el que llego allá es el programa dual maestría-doctorado.
vivo ciertos años, 4 o 5 años, en Tucson, en Arizona, y entonces otro puente, otro paso que doy después de eso, ya tenía colaboración con la NASA y mi jefe de la NASA en aquel momento me dice, queremos que te vengas ya a trabajar de tiempo completo. Entonces, todavía no terminaba mi doctorado, pero ya había terminado todas mis clases y solo estaba en la última etapa, que era de investigación para mis publicaciones, para mi disertación, que obviamente es la última etapa, pero bueno, es como lo que puede tomar más tiempo, ¿no? Pero ya no tenía que estar tomando clases en el aula. Entonces decido otra vez tomar otro paso y yo no conozco a nadie en Maryland, yo no tengo familia ni amigos aquí, entonces agarro y me voy para empezar a trabajar en la NASA, ¿no? Era así como, fue como un sueño vuelto realidad, pero fue un sueño que no sabía que tenía. Entonces, eh, cruzo todo el país, básicamente, y llego a Maryland. Ahora en la NASA tengo, en inglés decimos, I wear two hats. Tengo como dos roles. Y soy ingeniera, obviamente, que vamos a hablar acerca de qué es lo que hago como ingeniera, sobre todo en el telescopio, en el contexto del telescopio espacial Román. Pero también me gusta hacer mucha divulgación. Ahorita con ustedes voy a hacer un poco de los dos, pero me gusta hacer mucha divulgación, potencialmente para reclutar a futuros científicos e ingenieros y simplemente para compartir con el público en general la importancia de la ciencia, la importancia de la ingeniería y qué es la óptica. Y bueno, ustedes estando en el CIO, estoy absolutamente segura que todos los que estudiaron óptica, que están estudiando óptica, saben que mucha gente no sabe qué es óptica. Y yo cuando estaba estudiando la licenciatura de física en la UTLAB, yo no sabía que la gente podía ser ingeniera óptica. Eso no era algo como, o sea, como que escuchas a ingenieros mecánicos, eléctricos, pero no escuchas ingenieros ópticos. Y entonces me gusta poder compartir con otros para que al menos la gente como que vaya introduciendo esa palabra a su vocabulario y para que podamos aprender, ¿no? Podamos aprender unos de los otros. Como parte de mi rol de divulgadora, he tenido la fortuna de poder viajar a diferentes lugares. Me gusta mucho viajar además, entonces aprovecho. Me invitaron de regreso a la UTLAB para dar un TED Talk. Me invitaron a la Ciudad de México para un evento que se llamaba TEDx Mexico City Women hace algunos años para dar una charla. Fui a la Pontificia Universidad Católica del Perú también para hablar acerca de lo que estoy haciendo en la NASA y la importancia de la NASA en nuestra sociedad. Me invitaron, esto tiene 2 años, justo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este, justo hace 2 años, en el Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México. Y recuerdo cuando yo estaba en la primaria y fui en un viaje de estudios al Papalote Museo del Niño y la emoción de estar ahí como niña aprendiendo y viendo y tocando. Y entonces cuando me invitaron para como yo ser ponente en un evento ahí, estaba absolutamente emocionada y nerviosa de decir, wow, ahora me toca estar del otro lado y poder, eh, con esperanza, poder compartir mi pasión y poder potencialmente eh, generar una chispa de interés en áreas como las que yo me dedico, ¿no? Entonces fue súper padre, el evento se llamaba Talent Women. El año pasado, justo antes de que pasara toda la pandemia, esto fue a principios de febrero, me invitaron a ir a Madrid a hablar con un grupo de estudiantes de primaria. Eran 150 estudiantes de tercero y cuarto de primaria. Estaban todos sentados en este salón bastante grande. Estaba muy nerviosa de hablar con ellos porque son niños de primaria, ¿no? Yo dije, Dios, van a estar aburridos y no sé qué les voy a poder decir. Y simplemente les hablé acerca de la importancia de la óptica, que es lo que hacemos en la NASA. Y fue extraordinario. Los niños hicieron un trabajo extraordinario, tuvieron preguntas muy atinadas, muy, muy coherentes y fue una experiencia súper, súper padre. Entonces me recuerda a mí misma oportunidades como esas de todos tenemos interés. Esto además, lo que estamos haciendo en la NASA es algo súper padre. Entonces, casi no importa la edad que tengas, todos podemos aprender algo al respecto de esto y me gusta tanto que me encanta hablar acerca de lo que estamos haciendo. Ciertamente no siempre es posible viajar estando no en la pandemia. Entonces,
Me han invitado a dar muchas pláticas de divulgación científica también de forma virtual, sobre todo más ahora en medio de la pandemia. Pero aquí estoy conectando de forma virtual con un planetario en Cancún. Y esta fue una oportunidad que se dio el año pasado, en medio de la pandemia, donde me invitaron a sentarme en un panel de 3 personas y está el moderador. Y entonces justo abajo de mí está el astronauta José Hernández. Entonces estaba absolutamente nerviosa y mega feliz de estar invitada en un panel de discusión donde uno de los miembros del panel era un astronauta mexicano. Entonces fue una oportunidad súper padre, extraordinario. Esto lo llevamos a cabo en octubre del año pasado. Entonces súper, súper padre de poder estar haciendo este tipo de roles de divulgación. Como bien comentó Laura al principio, también soy miembro de diferentes esfuerzos, iniciativas para divulgación de forma especial para niñas hispanas en Estados Unidos, que están en los últimos años de primaria, en los primeros años de secundaria. Estas iniciativas se llaman Latina Sci Girls y Tecnolochicas, donde he podido viajar a diferentes estados para hacer demostraciones de óptica. Me ven en la fotografía del lado izquierdo, enseñándoles refracción, utilizando luz de diferentes colores y lentes de plástico. Y vemos a las niñas haciendo observaciones y buenas preguntas. Me ven en la fotografía del lado derecho, haciendo experimentos de difracción con estos lentes que tienen rejillas de difracción, enseñándoles de forma como inocente, en forma de juego, a las niñas diferentes fenómenos ópticos a través de pequeños experimentos, pequeñas demostraciones, donde si algo se rompe, no importa, son cosas materiales que son económicos. La idea es que como que se ensucien las manos, ¿no? Como que toquen, hagan, observen y podamos hablar al respecto. Entonces son diferentes experimentos donde puedan hacer ellas observaciones y normalmente intentamos documentarlas como si tuviesen que llevar como una libreta de laboratorio. Y bueno, les estoy contando todo esto porque me encanta hacer divulgación. La divulgación es una de mis pasiones, creo que es súper importante. Creo que además de todo es súper importante que todos lo hagamos de cierto nivel. Creo que el futuro del mundo no contempla que va a haber suficientes científicos e ingenieros y entonces creo que a los ingenieros y científicos que existimos ahora nos toca reclutar a futuros científicos e ingenieros para garantizar que sí van a haber suficientes en el futuro, porque eso es algo que me preocupa. Entonces creo que es algo súper padre, que me gusta mucho, que además creo que es importante para el futuro de nuestro mundo. Pero quiero enseñarles la próxima imagen, porque les estoy diciendo que me encanta hacer divulgación. Pero creo que no van a entender cuánto me encanta hasta que les enseñe esta fotografía. Esto fue el día de mi boda. Mi esposo, que de hecho también es ingeniero óptico y trabaja en la NASA, o sea, siempre estamos hablando de óptica en la casa, en el día de nuestra boda, le dije, tenemos que hacer un pequeño experimento de óptica también con todos los invitados de nuestra boda. Y entonces, él no es tan apasionado al respecto de hacer divulgación como yo, pero siempre me ha apoyado y me dijo, está bien. Entonces, compramos estas lentes con rejillas de difracción y las dimos a todos nuestros invitados en nuestra boda, porque dije, es algo que me gusta tanto, que es algo tan fundamental en nuestras vidas, juega un rol tan importante que quiero poder compartir con todos al menos un pequeño experimento en óptica donde todos podamos al menos aprender un poco, hablar un poco de óptica en un día tan especial como era el día de nuestra boda. Muy bien, ahora cambiamos a temas un poco más serios y hablemos acerca de lo que llevo a cabo en la NASA con mi rol de ingeniera. Pero empecemos por plantear la pregunta, ¿qué es la NASA? En inglés, en la NASA además utilizamos muchos acrónimos, muchas siglas. NASA es el National Aeronautics and Space Administration, la Administración Espacial Nacional de Aeronáutica. En la NASA llevamos ya más de 60 años, fue fundada por el presidente Eisenhower, con un énfasis específico en temas espaciales. Nos estábamos enfocando, obviamente, en aquel tiempo teníamos las misiones de Apolo con énfasis a la Luna, que ahora estamos regresando con Artemis, con ese mismo énfasis.
Estábamos empezando la planeación para la Estación Espacial Internacional y estábamos desarrollando tecnología para construir vehículos espaciales. Pero siempre hemos estado enfocados en estudiar nuestro planeta. A pesar de que quizás no siempre hacemos observaciones de forma directa hacia nuestro planeta y las hacemos fuera de nuestro planeta, todo es con el énfasis de entender nuestro rol como parte del universo. Ahora, solo porque Laura me dijo que quizás no todos están muy familiarizados con la óptica, aunque asumo que algunos de ustedes, obvio, saben esto mejor que yo. La óptica estudia la luz y estudia la interacción de la luz con todo lo que nos rodea. La óptica está en todos lados, ¿no? Entonces, como ingenieros ópticos que estudiamos la luz, entendemos cómo funciona la luz, cómo interactúa la luz, cómo se comporta la luz y como entendemos cómo se comporta, podemos manipularla. Y entonces diseñamos, construimos sistemas ópticos como microscopios, cámaras, telescopios, lentes, láseres, fibra óptica. Todos estos sistemas ópticos que hacen uso de la luz y la podemos manipular para utilizarla de la forma en la que nosotros queramos. Tenemos sistemas ópticos biológicos que forman parte de nuestra cabeza, ¿no? Nuestros ojos. Hoy en día todos tenemos un sistema óptico en nuestro bolsillo con la cámara en nuestro celular. Los arcoíris son ejemplos de un fenómeno óptico. Entonces, todo nuestro alrededor está formado de óptica. Tiene alguna interacción con la luz y entonces podemos estudiarla, podemos manipularla. Y es por eso que en la NASA tenemos un grupo bastante grande de ingenieros y científicos ópticos que nos encargamos de verificar que los sistemas ópticos en los diferentes telescopios o satélites funcionen adecuadamente y podamos medirlos de forma adecuada para verificar que van a funcionar como esperamos. Ahora quiero enseñarles unas fotos en el laboratorio donde pueden observar diferentes sistemas ópticos. Paso mucho tiempo en el laboratorio, estaba en el clean room, en el cuarto limpio antier, voy a regresar la próxima semana y me gusta mucho estar en el laboratorio, entonces paso mucho tiempo ahí. Me pueden ver en la fotografía del lado izquierdo, me encontraba construyendo el GRISM, que fue un instrumento fundamental. Fue un instrumento fundamental en mi tesis doctoral, además. Entonces, que esos artículos de publicación están en los diferentes revistas científicas de la OSA y el SPI, si los quieren buscar, al respecto de mi trabajo en el telescopio espacial Román. En la fotografía del lado derecho me encuentro enfrente de un instrumento que se llama CMM, Coordinate Measuring Machine, y este instrumento tiene la capacidad de hacer mediciones con una precisión de 1 micra o menores a 1 micra. Entonces, son obviamente instrumentos sumamente precisos. Es un poco difícil ver, pero en la fotografía del lado izquierdo, afuera de la cámara criogénica que pueden ver ahí, que es ese rectángulo, detrás de mí está un interferómetro. Y eso obviamente es un instrumento que utilizamos en el mundo de la metrología óptica bastante. Y ese instrumento de forma específica es un interferómetro infrarrojo, los cuales no son tan comunes en el mundo de la interferometría, pero son necesarios dependiendo del sistema óptico que queramos utilizar. Aquí me encuentro enfrente de una cámara criogénica similar a la que les enseñé en la fotografía anterior, que era rectangular, pero esta es cilíndrica y esta es mucho más grande. La idea detrás de la cámara criogénica es generar el entorno que vamos a encontrar en el espacio. Sabemos que en el espacio la temperatura es diferente, la presión es diferente, la iluminación es diferente. Entonces, cada vez que lanzamos algo al espacio, queremos verificar que va a funcionar adecuadamente aquí antes de lanzarlo. Pero en condiciones ambientales normales en las que nosotros podemos sobrevivir como seres humanos, así no van a operar de forma normal los instrumentos que lanzamos al espacio. Entonces, las cámaras criogénicas nos permiten generar el mismo entorno rudo que van a encontrar en el espacio, pero podemos generarlo aquí en la Tierra. Tenemos cámaras criogénicas de diferentes tamaños, donde nos permiten poder verificar que el funcionamiento de los instrumentos ópticos, mecánicos, electrónicos, cual fuera,
van a funcionar adecuadamente. Podemos verificar su comportamiento y asegurarnos que sí van a funcionar exacto como esperamos antes de que los lancemos. Hacemos este tipo de pruebas todo el tiempo y las hacemos muchas veces porque hemos aprendido que a pesar de que tenemos mucha experiencia en construyendo sistemas complejos, la NASA la NASA no somos conocidos por construir muchas cosas iguales, ¿no? Somos famosos por construir una cosa una vez y luego hacemos otra cosa súper diferente una vez y así le seguimos, ¿no? Entonces, a pesar de que podemos aprender muchas cosas de un proyecto al que sigue, cada proyecto es sumamente diferente. Y entonces hemos aprendido que tenemos que verificar de forma muy tediosa, muy repetitiva, que todo va a funcionar adecuadamente, porque es algo muy costoso, es algo muy difícil y tenemos que estar absolutamente seguros de que va a funcionar cuando lo lancemos al espacio en esas condiciones muy rudas. Y como solo construimos esa una cosa, siempre es muy diferente, nueva, innovadora, distinta a lo que hemos hecho antes y tenemos que verificar que funcione. Y lo hacemos porque hemos tenido muchos casos donde tenemos, no tantos casos, pero suficientes, donde observamos que ponemos los instrumentos dentro de la cámara criogénica y no se comportan de la forma en la que esperamos. Entonces, son oportunidades de aprendizaje donde podemos cambiar los diseños, donde podemos hacer modificaciones a la forma en la que lo ensamblamos y hacerlo mejor para que funcionen de la mejor forma. Quizás ustedes, algunos en el CIO, saben más de astronomía que yo, pero imagínense que esta galaxia elíptica es nuestro universo. ¿Sabían ustedes que el 95% de nuestro universo está formado por esta cosa que le llamamos energía oscura o materia oscura? Y estas cosas oscuras son algo que son muy difícil de medir, es muy difícil de interactuar con ellas, no sabemos exactamente qué es, pero matemáticamente sabemos que forma parte de nuestro universo porque nuestro universo que sabemos que se está expandiendo no tendría sentido si no supiéramos que la mayor parte de nuestro universo tiene materia y energía, pero que no podemos ver. Entonces sabemos que es algo que existe para poder justificar matemáticamente la expansión del universo, pero que todavía no entendemos bien. ¿Pero qué significa que el 95% de nuestro universo sea esta materia o energía oscura? Significa que todo lo que podemos ver, nuestro planeta, nuestro sistema solar, nuestro Sol, nuestra Luna, otros sistemas solares, nuestra galaxia, la Vía Láctea, la galaxia Andrómeda, todas las galaxias que existen en nuestro universo, todo lo que podemos observar, eso solo es el 5% de nuestro universo. Significa que la mayor parte de nuestro universo es algo que todavía no entendemos bien, que tenemos que hacer más experimentos, tenemos que generar modelos más inteligentes que nos permitan entender o avanzar nuestro entendimiento acerca de esta cosa. Y entonces, los diferentes telescopios espaciales que hemos lanzado al espacio para hacer observaciones de este tipo nos están permitiendo avanzar nuestro entendimiento de qué es esta cosa que es la mayor parte de nuestro universo. He tenido la fortuna de poder trabajar en el telescopio espacial Hubble, que ahora ya tiene más de 30 años. Ese es un telescopio bastante viejito en términos de telescopio. Es un telescopio mayor porque hemos tenido la fortuna de poder hacer swaps, de poder cambiar los instrumentos a bordo. El telescopio Hubble se encuentra solo aproximadamente 500 kilómetros lejos de nuestra Tierra, orbitando alrededor de nuestra Tierra, y como está tan cerca, hemos podido mandar diferentes astronautas para poder cambiar los instrumentos. Y eso nos ha permitido poder extender la vida de telescopios como el telescopio espacial Hubble. Esta es una de las fotografías muy bonitas que ha podido tomar el telescopio espacial Hubble. Era una galaxia elíptica. Aquí podemos observar la formación de estrellas. Estamos muy emocionados porque este año, por fin, vamos a poder lanzar el telescopio espacial James Webb en octubre. Sale de la Guyana francesa. El tamaño del telescopio Hubble es aproximadamente el tamaño de un autobús. Imagínense cuántos autobuses podemos estacionar en una cancha de tenis. El telescopio espacial James Webb cabe más o menos en una cancha de tenis.
es súper más grande. El espejo primario del telescopio espacial Hubble es de 2.4 metros de diámetro. El espejo primario del telescopio James Webb es de 6.4 metros de diámetro. Es un telescopio bastante grande, por eso tiene diferentes segmentos, porque es muy grande y tenemos que poder como doblarlo para poderlo poner en el cohete en el que lo vamos a lanzar. Y a diferencia de Hubble, que se encuentra solo a 500 kilómetros de nuestra Tierra, el telescopio James Webb se va a encontrar a 1.5 millones de kilómetros de nuestra Tierra. Entonces va a estar mucho más lejos, donde no vamos a tener la capacidad de poder darle servicing, le llamamos, de poder cambiar los instrumentos a bordo de él, porque simplemente no tenemos la capacidad de llegar tan lejos. Esa tecnología aún no existe. Ahora, el telescopio espacial Nancy Grace Roman va a ser el siguiente telescopio en el que vamos a trabajar después de que lancemos el telescopio espacial James Webb. Obviamente, estos telescopios toman mucho tiempo, entonces llevamos trabajando en el telescopio espacial Roman ya muchos años, pero va a ser lanzado esta década después de que lancemos al telescopio James Webb. Y voy a hablar acerca de los detalles específicos técnicos a bordo del telescopio, pero primero quiero contarles acerca de cómo es que le pusimos al telescopio Nancy Grace Roman. Ahora, si se dan cuenta, el telescopio Hubble, telescopio James Webb, telescopio Roman, todos son nombres de personas. Cuando proyectos de esta magnitud, que son billones de dólares, inician, les ponemos un nombre técnico que describe la función científica de ese telescopio. Con el paso de los años y conforme nos acercamos a la fecha de lanzamiento, lo que la NASA hace normalmente identifica a una persona que jugó un rol fundamental en poder lanzar ese telescopio, en poder juntar el dinero para poder construir ese telescopio, y le ponemos el nombre de esa persona en su honor. Entonces, el telescopio Hubble es en honor hacia el astrónomo Hubble. El telescopio James Webb era un NASA Administrator, entonces uno de los administradores de la NASA, que es como nuestra autoridad más alta en el mundo de la NASA. Y Nancy Grace Roman era una astrónoma que falleció hace 3 años, me parece. Y a ella le llamamos la mamá de Hubble. Y por eso la ves en esa fotografía con una pequeña estatuilla de Hubble, porque ella fue fundamental en el tiempo en el que estábamos lanzando Hubble para apoyar el lanzamiento y hacer uso de la información que recibimos de Hubble. Entonces, en su honor, le pusimos el nombre Nancy Grace Roman, y el nombre se lo acabamos de poner hace menos de un año. Y quiero, me gusta hablar de esto de forma especial porque hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que esta es la primera vez en la historia de los telescopios de este tipo que le ponemos el nombre en honor a una mujer. Siempre ha sido en honor a diferentes hombres que han tenido un impacto. Muy bien, ahora hablemos de cosas un poco más técnicas. El telescopio espacial Roman es un observatorio, es un sistema óptico. Les había comentado que el diámetro del espejo primario de Hubble es 2.4 metros de diámetro. El telescopio espacial Roman es aproximadamente del mismo tamaño que Hubble y el espejo primario es del mismo tamaño que Hubble. Está programado a lanzarse en esta década. Tiene una vida de 5 años, pero esperamos que podamos extenderla 5 años más. Y tiene 2 instrumentos a bordo. El instrumento de amplio campo, the Wide Field Instrument, y el instrumento coronógrafo, Chronograph Instrument. Tenemos diferentes objetivos científicos donde vamos a observar, vamos a estudiar la expansión cósmica, y eso lo podemos hacer a través de estudiar supernovas, imágenes de alta latitud y espectroscopía de alta latitud. Todo esto son estudios científicos en el área de astrofísica. Eso no es algo que yo estoy haciendo, solo les estoy compartiendo esta información. Y el telescopio espacial Roman nos va a poder permitir estudiar, como ya les había contado antes, la energía oscura. Además va a llevar a cabo censos de exoplanetas, que son planetas quizás similares a nuestro planeta, que van a tener la masa aproximadamente un poco mayor de lo que la masa que tiene Marte hoy. Vamos a poder hacer diferentes estudios espectroscópicos
Y el telescopio espacial Raman, a diferencia del telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial Raman funciona en el infrarrojo, Hubble funciona en el espectro visible y ultravioleta. Va además llevar a cabo lo que le llamamos programas de observadores a la comunidad en general. Entonces, lo que eso significa es que cualquier persona en el mundo puede escribir una propuesta acerca de lo que quiere que este telescopio observe y se van a evaluar todas las propuestas. Y entonces, las observaciones que va a llevar a cabo el telescopio espacial Raman son los ganadores de esas propuestas. Entonces, no van a ser científicos de la NASA los que van a determinar qué tipo de observaciones estamos llevando a cabo, pero va a ser el público en general del mundo que hace una propuesta y que se gana. Entonces, es súper padre que vamos a avanzar nuestro entendimiento de la ciencia como una comunidad. Y además va a tener objetivos tecnológicos. No solo vamos a avanzar nuestro entendimiento científico, pero también vamos a poder avanzar nuestro entendimiento tecnológico por al tipo de tecnología de coronografía que vamos a poder mandar como parte de este telescopio. Pero el telescopio espacial Raman va a tener un campo de visión mucho más grande de lo que el campo de visión de Hubble y James Webb. Pueden ver en la imagen, en la parte superior izquierda, el campo de visión de Hubble. El campo de visión de Raman es aproximadamente 100 veces más grande que el de Hubble, pero tiene la misma resolución. Entonces, como estamos mandando el telescopio más de 30 años después de Hubble, tenemos acceso a tecnología más avanzada. Fíjense esta imagen de la galaxia Andrómeda. A Hubble le tomó más de 400 imágenes para poder generar la imagen de Andrómeda. Raman solo va a necesitar 2 imágenes. No va a generar absolutamente todo, pero imagínense qué tan más rápido Raman va a poder hacer observaciones que además van a ser complementarias, porque recuerden que Hubble es operacional en el espectro visible y ultravioleta y Raman es en el espectro infrarrojo. Tenemos 2 instrumentos a bordo del telescopio espacial Raman, como ya les había comentado antes. El instrumento coronógrafo y el instrumento de amplio campo de visión. Y pueden ver cómo son como gavetas que podemos introducir a lo largo de nuestro cilindro, donde tenemos los diferentes espejos que forman parte del sistema óptico. Aquí les enseño en esta imagen el trazo de rayos, ray tracing. Y entonces pueden ver del lado izquierdo con el instrumento coronógrafo esos haces de luz en morado y con el del lado derecho el Wide Field Instrument tenemos los haces de luz en rosa y podemos ver cómo la luz está viajando internamente dentro del telescopio espacial Raman. Podemos ver una imagen más adentro acerca ahora vamos a buscar de forma específica en el Wide Field Instrument, el telescopio, el instrumento de amplio campo. Y entonces vemos el espejo primario, que pueden ver que está de forma horizontal. El espejo secundario se encuentra arriba. Y luego vemos el espejo terciario abajo. Y vemos ahí de color como crema, como un círculo, que le llamamos una rueda. Y entonces vemos ahora de cerca la rueda. Veamos la rueda ahora un poco más cerca. Uno de los elementos de esa rueda es a lo que le llamamos GRISM. Y este es el componente en el que yo estoy trabajando. Se dan cuenta que es un telescopio bastante grande, bastante complejo, que tiene diferentes componentes. Y yo solo estoy trabajando, construyendo uno de esos componentes ópticos, que este es uno de los dos, recuerda, uno de los 2 instrumentos a bordo de este telescopio. Este instrumento se llama GRISM. GRISM es la combinación de un grating y un prism. Un prisma con algún tipo de rejilla. Existen diferentes versiones de qué son GRISMs. Entonces, cualquier combinación de prisma con rejilla le llamamos GRISM. Existen diferentes GRISMs que hemos lanzado al espacio antes. En Hubble existen diferentes GRISMs. Pueden ver aquí en esta tabla comparativa como el campo de visión del GRISM en Raman es más grande que el de Hubble. La resolución es más alta y el F-number, que en este momento estoy olvidando cómo se dice en español,
también es diferente en el caso de Roman y Hubble. Ahora veamos la evolución del GRISM con el paso del tiempo. Llevo trabajando en el GRISM, voy a hacer ya 7, 8 años. Y en mi tiempo trabajando en el GRISM ha evolucionado y tenemos diferentes versiones y con cada versión hemos aprendido cosas diferentes. En el prototipo teníamos 3 lentes. En el EDU, ETU, que son diferentes unidades donde hacemos diferentes tipos de experimentos en ellos, teníamos 4 lentes. Y en el que le llamamos vuelo, en inglés le llamamos flight optic, que son que es el instrumento que realmente vamos a mandar a bordo del telescopio que vamos a lanzar al espacio. En los últimos 3 meses llevo trabajando, empezando a hacer estudios y observaciones en las componentes del vuelo. Entonces llevamos años trabajando en estas unidades de prototipo, preparándonos para así como el mero mero, y por fin ahora ya estamos trabajando en esta versión de vuelo que vamos a mandar. En la parte inferior podemos ver los diferentes diseños mecánicos. Tengo que trabajar obviamente de forma muy cercana con mis colegas ingenieros mecánicos para construir sistemas mecánicos que no van a afectar el comportamiento óptico cuando lo ponemos en diferentes condiciones. Porque aquí a temperatura ambiente, a 293 grados Kelvin, obviamente el sistema óptico se va a comportar de forma muy diferente cuando lo lancemos al espacio. La temperatura operacional de este instrumento a bordo del telescopio, va a ser aproximadamente 170 grados Kelvin. Entonces, en esas temperaturas tenemos coeficiente de expansión térmica que tenemos que considerar, tenemos diferentes materiales, los cuales tienen diferentes coeficientes de expansión térmica y tenemos que evaluar todo ese tipo de cosas. Ahora, cuando hacemos mediciones del GRISM, tenemos que hacer muchas mediciones, pero como de forma general tenemos que evaluar el comportamiento de cada elemento de forma individual y luego tenemos que ponerlo junto, llamamos el ensamblaje de assembly, y luego evaluar el comportamiento óptico cuando ya está ensamblado. Veamos las diferentes componentes del GRISM. Y esto es de forma específica de estas unidades de prototipo. En el GRISM, que tenía 4 elementos, tenemos el elemento 1, element 1, y element 4, elemento 4, y esos son plane parallel plates. Son planos paralelos que son aproximadamente 6.25 milímetros de grosor, y tenemos la rejilla, esa componente de rejilla, en el elemento 1 y en el elemento 4. En el caso de elemento 2 y elemento 3, esos son nuestros prismas. Recuerden que GRISM es la combinación de rejilla con prisma, y entonces el elemento 1 y 4 son nuestra rejilla y el elemento 2 y 3 son nuestro prisma. Veamos cómo hacemos mediciones individuales del GRISM. Esto es posible utilizando un interferómetro infrarrojo, un interferómetro Fizeau con luz colimada, el CGH, el Computer Generated Hologram, que no sé cómo se dice en español, una disculpa, pero es un instrumento que utilizamos de forma muy cotidiana en el mundo de la metrología óptica para poder medir sistemas ópticos complejos. Y básicamente tiene un holograma escrito también en un plano paralelo, que los tamaños estándares son de un cuarto de pulgada, y este diseño que está escrito dentro de este wafer nos permite generar un frente de onda muy específico que podemos utilizar para medir el funcionamiento de la lente que estamos observando. Entonces, del lado izquierdo, si observamos cómo la luz viaja del lado izquierdo al lado derecho, tenemos al interferómetro, que no podemos ver en la fotografía, luego viene el holograma, Computer Generated Hologram, luego viene mi sistema que vamos a medir, que en este caso es uno de los elementos del GRISM, elemento 1, y luego está ahí un theodolite, que es un telescopio que nos permite hacer mediciones.
para verificar que lo estamos poniendo en la posición correcta, con el ángulo correcto. Cuando hacemos el experimento con el interferómetro, ese instrumento no está ahí, está fuera del cavity. Y luego vemos un espejo al final, que vemos que es dorado. Como estamos trabajando en el infrarrojo, sabemos que cuando utilizamos estas coberturas de oro son mucho más eficientes para sistemas infrarrojos, a diferencia de obviamente estoy olvidando cómo se dice en español, también silver, que es más adecuado para, mucho más eficiente para reflejar la luz visible. Entonces, ahí les puse el haz rojo para que puedan visualizar cómo está viajando la luz. Es un instrumento infrarrojo, entonces no lo podemos ver, pero esto es para ayudarlos a visualizar cómo se ve el espacio. Cada elemento del GRISM va a tener su propio holograma y va a estar posicionado ligeramente diferente con respecto del holograma, y va a tener el espejo al final de la cavidad para poder regresar esa luz al interferómetro para poder hacer interferometría. Una vez que ensamblamos, una vez que hacemos todas estas mediciones utilizando el holograma para cada uno de los elementos individuales del GRISM, luego lo ponemos todo junto. Es un proceso bastante largo y no me voy a meter a esos detalles, pero podemos hablar de eso si alguien tiene interés, y tenemos varias publicaciones en el OSA y SPIE para poder, donde pueden aprender acerca más de los detalles específicos acerca de cómo hacemos ese proceso. Pero una vez que integramos el ensamblaje, queremos entonces medir su frente de onda a nivel del ensamblaje. Y entonces nuevamente tenemos el interferómetro, ahora del lado derecho en esta fotografía, y tenemos, en vez de un espacio colimado, tenemos un espacio que no es colimado, es powered space, donde tenemos no frentes de onda plana, pero esféricas. Y entonces, otra vez, les puse el haz rojo ahí, no porque lo podemos ver, pero para que se imaginen cómo se ve la luz propagando por ese sistema. Y entonces veamos la luz inicialmente origina en el interferómetro, viaja a través del GRISM, se enfoca en esa posición que dice Calibol, donde tenemos esta esfera que nos permite regresar la luz al interferómetro para ver, hacer interferometría. O si quitamos esa esfera, podemos utilizar este espejo cóncavo para poder hacer otro tipo de observación con el interferómetro. Obviamente todos estos experimentos son en condiciones ambientales y los tenemos que repetir en condiciones criogénicas también, porque tenemos que verificar su comportamiento en condiciones criogénicas. Entonces, después de que hacemos mediciones en su estado de alineación inicial, sabemos que siempre tenemos que corregir el alineamiento, alinear diferentes lentes juntas en un ensamblaje, es difícil. Entonces, empezamos por alinearlas de la mejor forma en la que podemos, hacemos mediciones de frente de onda y luego ajustamos uno de los elementos que identificamos como el elemento que podemos ajustar, que es más fácil ajustar, y eso se identificó en la etapa previa en el diseño y cuando estamos haciendo modelaje. Y entonces hacemos su evaluación inicial con el frente de onda y luego cambiamos el alineamiento de ese elemento que identificamos que vamos a poder cambiar y hacemos las mediciones de frente de onda otra vez. Y entonces del lado izquierdo pueden ver en blanco el número asociado con el comportamiento del frente de onda, el error del frente de onda, y vemos 45 nanómetros en el centro y en los extremos, que es a 10 grados, o sea, es un amplio campo de visión, es bastante grande, son más o menos 10 grados en el eje horizontal y más o menos 7 grados en el eje vertical. Aquí solo les estoy enseñando más o menos 3. Entonces, podemos observar que en el eje horizontal, de un lado tenemos 170 nanómetros, de otro lado tenemos 156. No está balanceado y los números son mucho más grandes de las especificaciones que pusimos al instrumento. Entonces, después de que lo alineamos, observamos que los números son ahora más pequeños y podemos observar ahora un mejor balance entre el comportamiento en los ejes extremos
en los extremos del eje. Bueno, les eché mucha información, entonces vamos a concluir y recordándoles como los highlights de acerca de lo que hablé. El GRISM ETU, esa unidad que les expliqué parte por parte cada uno de los elementos, nos demostró que podemos construir un GRISM tipo vuelo, o sea, un GRISM que realmente vamos a volar a bordo del instrumento, que le llamamos flight, que va a funcionar adecuadamente con las especificaciones requeridas. Los elementos individuales se pueden alinear adecuadamente para tener un rendimiento inicial aceptable con capacidad de optimización. Eso significa que podemos empezar nos permite que la alineación inicial nos dé un frente de onda válido como condiciones iniciales y que nos permiten poder mejorar ese alineamiento, poder cambiar ese alineamiento para mejorar el funcionamiento, su capacidad y medir y estar dentro de las especificaciones ópticas. El diseño optomecánico es atérmico. Significa que, porque ya les había comentado que tenemos que verificar que las condiciones, verificar que funciona adecuadamente, no solo en condiciones ambientales, sino en condiciones criogénicas. Entonces tenemos que verificar que ese diseño óptico, ese diseño mecánico, perdón, funciona adecuadamente con las lentes a bordo de ese diseño mecánico. Y entonces, efectivamente, a través de experimentos verificamos que el diseño optomecánico sí funciona a temperatura ambiente y a temperatura criogénica. Y ahora hablando solo un poco acerca del Día Internacional de la Mujer, hablemos un poco acerca planteemos la pregunta, ¿cuántas mujeres estudian en ciencia y tecnología? En México, en Estados Unidos, en el mundo. Y veamos un poco de números acerca de esta estadística. En México, aproximadamente el 12% de las ingenieras, de todos los ingenieros en el país, estos son números de hace como 3 o 4 años, 12%. En Estados Unidos, el 13%. En Canadá los números son un poco más altos. Están haciendo esfuerzos por hacer reclutamiento de forma específica a más ingenieras mujeres y los números son un poco más altos. Pero en general estamos viendo que todavía, a pesar de que tenemos más mujeres en estos campos, no hay suficientes, ¿no? Entonces la idea es, como parte de este movimiento, como parte de esta iniciativa que me gusta tener, es si estoy preocupada al respecto de que no va a haber suficientes futuros científicos e ingenieros en el futuro, reclutemos a todos. Esto no significa que no queramos reclutar a hombres de ninguna forma. Queremos reclutar a todos, pero siento que a veces no hacemos suficiente reclutamiento de mujeres cuando ciertamente tenemos la capacidad técnica de poder hacer el trabajo. Entonces, reclutemos a todos, veamos que estos son los números con los que nos encontramos hoy. Ciertamente los números han mejorado a través de los últimos 50 años, pero podemos seguir mejorando. Quiero compartir estos datos sobre estereotipos que encontré en la revista Expansión. El 50% de las niñas, estos son datos de México, entre 7 y 11 años, cree que las materias de ciencia y tecnología son divertidas. Pero algo sucede cuando empiezan a ser adolescentes y ya no les gusta tanto la ciencia y la tecnología. Entonces lo que estamos viendo es que vamos perdiendo el interés de niñas a edades muy jóvenes. El 54% de los maestros creen que las niñas abandonan materias científicas debido a la presión familiar. Creo que todavía hay como un estereotipo acerca de lo que la gente percibe que un científico puede ser o puede dedicarse, o quizás las oportunidades. Entonces, les presento estas estadísticas, estos números. Quizás obviamente ustedes ya saben que tenemos un futuro en estas áreas, pero lo que me gusta hacer y lo que les invito a hacer a ustedes es que compartamos estos números, es que seamos conscientes de que existen estos bias, de que existen estos estereotipos y que intentemos, de la forma en la que sea, poca, mucha, reclutar a más gente, porque necesitamos un futuro técnico en científicos, ingenieros, en el área de tecnología, en matemáticas,
y no hay suficiente gente. Estamos viendo que no tenemos suficientes individuos que están yendo a la universidad a estudiar áreas como las que nosotros necesitamos en el mundo, en el futuro. Entonces nos toca a todos, de alguna forma, poca o mucha, hacer este reclutamiento y por qué no reclutar a mujeres, ¿no? Esto es para enseñarles en Estados Unidos el número de ingenierías, el número de mujeres en ingenierías, en ciencias biológicas, en química, en ciencias de la computación y matemáticas, y vemos cómo en los últimos 50 años sí hemos visto que van mejorando los números. Empezamos en 1% y ahora estamos en 13%. En el área de ingeniería es donde vemos el menor número de mujeres. Entonces, estamos viendo una mejora, ciertamente yo lo veo y lo vivo, pero tenemos posibilidad de mejorar estos números. Y ahora quiero terminar con darles una serie de consejos y recomendaciones. Creo que son consejos y recomendaciones que yo misma me tengo que recordar constantemente. Tomen riesgos, ¿no? Creo que todos hacemos cosas y logramos cosas cuando somos un poco atrevidos. Entonces, tomen riesgos calculados, pueden ser, pero que hay que tomarlos. Devuelve, regresa, give back. No, nadie tiene tan poco que no puedes compartir algo. Aunque sea, si solo tienes 5 minutos de tu tiempo para compartir con alguien más, creo que es como una filosofía de vida que somos parte de una sociedad y entonces nuestra sociedad solo puede avanzar como sociedad, no podemos avanzar un individuo a la vez. Entonces, juntos tenemos que estar conscientes de nuestro alrededor y give back. Comparte, devuelve con alguien a tu alrededor. Nunca dejemos de leer, de estudiar, pero ustedes obviamente lo saben, en un instituto nacional de investigación como lo es el CIO, tenemos que ser muy selectivos. El día de hoy vivimos en un mundo donde el acceso a la información es tan fácil que el acceso a la desinformación es mucho más fácil. Entonces tenemos que ser críticos. Y una cosa muy importante de la que tenemos que hacer, que nos hace falta en la NASA hacer, es knowledge transfer, poder documentar y compartir ese conocimiento, porque si alguien sabe algo y es mega brillante, pero nunca nos compartió ese conocimiento, lo vamos a perder. Entonces hay que documentarlo de forma verbal, pero también de forma escrita. Y creo que ya me acabé todo mi tiempo. Entonces los quiero dejar con una frase de Marie Curie. La vida no es fácil para nadie, pero ¿qué importa? Debemos de ser perseverantes y sobre todo tener confianza en nosotros mismos. Muchas gracias y si me quieren seguir por Twitter, ciertamente por favor sigan a la NASA en Twitter o en Instagram para poder estar al tanto acerca de todas las misiones que estamos llevando a cabo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Margaret, por esta plática tan, motivadora y donde nos explicas sobre todo desde lo que haces y cómo se integra a un proyecto pues de gran importancia. Tenemos bastantes preguntas, entonces si abusamos un poco de tu tiempo, como te había comentado. Claro que sí, sobre todo porque no dejé de hablar, entonces ahora me toca escuchar sus preguntas. Mire, primero, pues nos comentan, tal vez llegué tarde a tu plática. Para beneficio de nuestros jóvenes que quisieran emular tus pasos, ¿podrías explicarnos cómo llegaste a la NASA? Tal vez un pequeño resumen de lo primero que nos dijiste. Claro que sí. Cuando era estudiante de física en la Universidad de las Américas, Puebla, organicé estudiar el segundo Congreso Nacional, ayudé a organizar el segundo Congreso Nacional Universitario de Física, que de hecho la universidad sigue haciendo y ahora me invitaron como ser ponente, se va a llevar a cabo el próximo mes. Entonces, uno de los ponentes de ese Congreso de Física es un astrónomo en la NASA, un científico astrofísico. Y entonces él nos dio su charla, todos estábamos felices aprendiendo de él. Y terminó la charla y nos dijo, si quieren hacer prácticas profesionales en la NASA, hablen conmigo, hablemos acerca de cuáles son los requisitos y veamos esa posibilidad. Y yo como estudiante de la mesa directiva, que me tocó organizar mucha de la logística con él, terminé pasando mucho tiempo con él, tan solo en el coche, porque fue el estudiante voluntario que me tocó llevarlo al aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces estuve 2 horas con él en el coche para poder llevarlo al aeropuerto.
tuve mucho tiempo para poder hablar con él y me dijo, aplica a hacer una práctica profesional en la NASA y así fue como entré. Y esas prácticas son solo de verano, tienen una duración finita, pero estando ya interactuando con mis colegas, se dieron cuenta que le gustaban trabajar conmigo, gracias a Dios, y me gustaba a mí trabajar con ellos y cuando se abrió una posición de forma completa, pude aplicar y me aceptaron. Ahora, ¿puedes dar algunas características de las rejillas de difracción? Déjame pensar al respecto de, bueno, hay muchas características, ¿no? De hecho, las definiciones pueden ser muy largas, extensivas. No puedo hablar acerca de muchos detalles minuciosos técnicos respecto a proteger la tecnología y cosas de ese tipo. Pero en general, los patrones en las rejillas que estamos instalando tienen diferentes componentes. Entonces ahora todavía, obviamente como es GRISM y tiene combinación de prisma con rejilla, van a tener diferentes eh, shapes, diferentes formas, y entonces el chiste va a ser que puedan contribuir con factores que le llamamos tilt or power. Entonces van a tener un enfoque donde van a querer como introducir cierto focus, cierto poder en el desempeño del sistema y cierto tipo como de aberraciones, ¿no? Porque sabemos que cada vez que tenemos una lente, introducimos otra lente, van a haber aberraciones entre las lentes que vamos a querer cancelar. Entonces, las rejillas también juegan un rol con respecto de balancear las aberraciones en el sistema. Para el caso del GRISM, ¿ustedes pulieron el sustrato y depositaron la rejilla? ¿Es rejilla holográfica o digital? Es rejilla holográfica, no es algo que hacemos nosotros. La NASA es muy grande y tenemos muchas capacidades para poder hacerlo, pero tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Todas las misiones de la NASA son posibles debido a colaboración nacional e internacional. Entonces, en el caso de la construcción de cada uno de estos elementos ópticos, estamos colaborando fuertemente con otra compañía que ellos se encargan del manufacturing de cada una de estas lentes. Excelente pregunta. Me gustó mucho tu plática. Felicidades por tu trabajo como divulgadora e ingeniera. Tengo una pregunta. ¿Qué hace un coronógrafo? ¿Cómo funciona? Excelente pregunta, y eso es algo que yo también tuve que aprender. Un coronógrafo es un nuevo tipo de instrumento que queremos probar, por eso le llamamos que va a ser a bordo del instrumento Roman, tenemos objetivos científicos y objetivos tecnológicos, y el coronógrafo cae bajo la categoría de objetivos tecnológicos porque le llamamos Technology Demonstrator. Y entonces la idea básica, que como no soy astrónoma, casi no sé más de eso, la idea básica es que cada vez que hacemos observaciones de sistemas solares, sabemos que el Sol en ese sistema solar va a ser mucho más brillante que cualquiera de los planetas en el sistema solar. Para poder observar la luz de esos planetas, tenemos casi como que tapar ese Sol. Entonces, los coronógrafos nos permiten desarrollar tecnología a través de máscaras y ciertamente a través de modelajes, generar tipos de máscaras, ya sean físicas o simuladas, para que puedan como, imagínate como que estás observando el sol, casi con tu dedo gordo como que puedas bloquear el sol para que puedas ver todos los demás elementos de ese sistema solar brillar con su propia luz, que es una luz mucho más tenue a la del sol. Entonces nos permite bloquear como esa fuente principal de iluminación para poder observar los otros individuos celestiales, como los queramos llamar, planetas que tienen una luz más tenue. Excelente plática y trayectoria de la doctora Domínguez, bastante admirable. Tengo dos preguntas. ¿Qué tipo de sensores se utilizan para la materia oscura y qué detectan de esta? ¿Qué tan complejo sería incorporar un sistema automatizado para realizar cambios de refacciones o mantenimientos periódicos en el telescopio Roman, ya que mencionó la dificultad de acceso a este? Voy a intentar responder de la mejor forma y otra vez muchas de esas preguntas van más allá de mi área de óptica. Pero
La forma en la que vamos a hacer los estudios para poder entender la materia oscura son de forma indirecta. No vamos a medir la materia oscura como tal, pero sabemos que la materia oscura está presente en el universo que está en expansión. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a medir la distancia entre diferentes galaxias. Y entonces si observamos las diferentes galaxias y observamos cómo se están moviendo, qué tan rápido, a qué distancia, a qué posición, podemos hacer entonces conclusiones acerca de qué es lo que está pasando entre las diferentes galaxias. Entonces, esa es una respuesta. Al respecto de darle mantenimiento, una vez que ya lo mandamos al espacio, tenemos algunas ideas acerca de cómo poderle dar mantenimiento. Por ejemplo, había comentado que en Hubble le dimos mantenimiento personal, ¿no? Mandamos astronautas que literal cambiaron una caja por la otra y ellos lo hicieron ahí con sus guantes enormes, ¿no? Pero en misiones que están mucho más lejos, no podemos hacer eso, no podemos mandar astronautas, va a tomar meses para que lleguen. Lo que estamos preparándonos para hacer le llamamos misiones de servicio, servicing missions. Queremos hacer misiones de servicio robóticas. Todavía no tenemos la tecnología, pero actualmente estamos trabajando para desarrollarla para que podamos hacer eso en el futuro. Buena pregunta. Me gustaría conocer detalles del detector. ¿Es monolítico? ¿El rango espectral? ¿Número de píxeles? Excelente pregunta que no te puedo contestar, pero que sé que existe esa información. Nuevamente es algo que puedes encontrar en la OSA o el SPIE que tenemos publicada en varios artículos de divulgación. Te invito a que cuando lo busques en sus bases de datos, no lo busques como Telescopio Espacial Román, porque como apenas cambiamos el nombre el año pasado, todas las publicaciones que tuvimos hasta el año pasado estaban con el nombre WFIRST, WFIRST, porque ese era el nombre del proyecto hasta el año pasado. Pero excelente pregunta. Gracias por la plática. ¿Cuáles son los principales componentes en los telescopios espaciales que sufren deterioro, los cuales provocan que se tenga un tiempo de vida limitado en estos? ¿Los telescopios sufren alguna función después de terminar su tiempo de vida? Desafortunadamente no. Y creo que queremos cambiar eso. Por eso queremos desarrollar más tecnología para poder darles servicio después de que termina su vida, para poder extender su vida, porque ciertamente son muy costosos y queremos que duren por mucho tiempo. Entonces, la radiación es una de las cosas que nos afecta. Los sistemas ópticos, los espejos, las lentes como tal van a estar bastante protegidas, tienen su housing protegido, pero eventualmente la exposición a esas temperaturas muy frías, a los diferentes tipos de radiación, eventualmente deteriora todos los materiales que mandamos al espacio. Tenemos otro mensaje de nuestro director, doctora Margaret. Nos gustaría mucho tener la oportunidad de ofrecer algunos de nuestros desarrollos y servicios tecnológicos a la NASA, pues contamos con excelentes especialistas en el área, así como equipo y talleres ópticos. De interesarse, por favor, contactar. Nos puso un correo electrónico, pero si quieres, cuando mande tu reconocimiento, te anoto el correo. Excelente. Para que Muchas gracias. ahí mismo lo tengas. Nos honraría mucho poder apoyarles. Muchas gracias. Luego, continuamos con las preguntas si no tienes inconvenientes. Uh-huh. Hola, Margaret. Muchas gracias por tu interesante charla y felicidades por también acercar la ciencia y la tecnología a las nuevas generaciones. Tengo 3 preguntas. ¿Te voy leyendo de una en una o te leo las 3 de una vez? ¿Qué prefieres? Dame las 3 por si algunas a veces se pueden contestar juntas. ¿Cuáles son las ventajas de usar un GRISM para hacer espectroscopía en el espacio y qué tamaño tiene? La número 2. ¿Cuál ha sido el reto más grande para ti al trabajar en la NASA? Y la número 3. ¿Sabes de colaboraciones entre la NASA e instituciones de educación e investigación mexicanas? Muchas gracias. Ok. Existen ya diferentes GRISMs de diferentes tamaños. Depende de la misión específica y cada misión es diferente y cada misión tiene diferentes objetivos científicos. Entonces, los GRISMs van a ser diferentes. Por ejemplo, el GRISM en el que me encuentro trabajando ahora es infrarrojo, ¿no? Los GRISMs que están en el Hubble son visibles o ultravioleta. Entonces, todas estas cosas van a contribuir a que los diseños sean diferentes, a que los tamaños sean diferentes, a que el material sea diferente. Y todas estas diferencias hacen que sean más caros, más baratos, más fáciles, más difíciles. Entonces,
todo eso depende de diferentes factores. Uno de los retos más grandes que me he encontrado en la NASA, creo que la respuesta queda muy acorde para cualquier situación. Ciertamente tenemos retos técnicos muy difíciles, no estamos trabajando en mandar cosas únicas, especiales al espacio, entonces estos son retos absolutamente difíciles, pero luego también como hay retos personales, ¿no? Y no personales como que esa persona me envió feo así, pero que tenemos diferentes personalidades, ¿no? Y entonces algunas personalidades pueden ser más secas, más serias, más rudas, y otras personalidades son más amigables, más... Entonces, ciertamente, cada vez que nos toca trabajar en un grupo, van a haber personalidades diferentes en el grupo, ¿no? Y entonces, como encontrar ese balance donde todos trabajemos de forma adecuadamente, todos nos comuniquemos de forma adecuada. Mi forma de comunicarse no va a ser la misma que la de Laura, ¿no? Entonces, a veces yo voy a tener que decir cosas diferentes para que ella entienda lo que yo quiera decir y viceversa, ¿no? Porque simplemente pensamos de formas diferentes, lo cual eso nos puede ayudar a formar un resultado mejor, pero ese proceso de entender la mejor forma de trabajar en equipo, eso es difícil en todos lados, ¿no? Ustedes también seguramente es algo que todos tenemos que superar. Entonces creo que ese es uno de los retos más grandes, y la solución a eso, obviamente como lo es para todo, es paciencia. Hay que decirnos, bueno, estas son cosas difíciles y tenemos que ser pacientes, pero son retos técnicos y personales. Y Laura, ¿cuál fue la última? ¿Sabes de colaboraciones entre la NASA Ah, e sí. instituciones de educación e investigación mexicana? Sé que, por ejemplo, en el Centro de Aviación Johnson, que se encuentra en Texas, más cerca con la frontera en México, en Houston, ellos colaboran con el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Ellos han tenido diferentes colaboraciones. Creo que geográficamente, porque están ellos ahí mucho más cerca, es una colaboración como más fácil quizás. No sé cómo se ha visto afectada por la pandemia, nos ha afectado a todos de formas diferentes, pero creo que ha sido como a través de competencias, ¿no? Donde abren competencias, por ejemplo, para construir rovers y robots de ese tipo, donde cualquier estudiante puede aplicar, y creo que el TEC en Campus Monterrey se ha visto muy involucrado con ese tipo de labores. Gracias por la plática muy interesante. ¿Se ha considerado el uso de metalentes en los arreglos ópticos implementados? ¿Y el uso de estos metalentes en la industria aeroespacial se han considerado para aplicaciones? Muchas gracias. Desafortunadamente no estoy familiarizada con metalentes, no es algo que yo he escuchado y no es algo que yo he utilizado. Es posible que exista, pero es algo fuera de mi área de conocimiento. Gracias, excelente presentación. Tengo dos preguntas, entonces otra vez te las leo. ¿Crees que para aquellos que estamos finalizando maestría o doctorado tendríamos la oportunidad de aplicar a estas estancias que mencionas? Y la número dos es, ¿qué piensas alrededor de todo lo que está ocurriendo con la misión del rover Perseverance? Gracias. Este, uno, uno de los requisitos para poder trabajar en la NASA, de forma directa en la NASA, es ser ciudadano americano. Yo tengo la doble ciudadanía, soy mexicana y soy americana, entonces eso me dio la habilidad de poder cumplir con ese requisito de la ciudadanía americana. Sin embargo, todos los diferentes centros de la NASA colaboran con contratistas. Aproximadamente solo el 30% de los individuos que trabajan en un centro de la NASA son empleados federales que tienen que ser ciudadanos americanos. Más del 60% de las personas que trabajan en el centro de la NASA son contratistas. Los contratistas no tienen que contratar a ciudadanos americanos. Entonces, tengo muchos colegas que no son ciudadanos americanos, que trabajan para los contratistas y que están trabajando en la NASA haciendo el mismo trabajo que yo estoy haciendo, pero simplemente les pagan los contratistas en vez de pagarle directamente a la NASA. Entonces, lo que te puedo recomendar es que vayas a los diferentes sitios web de los diferentes centros de la NASA, porque cada centro de la NASA hace cosas diferentes. Identifique los contratistas, que son decenas y decenas de contratistas que trabajan en ese centro de la NASA, y puedes buscar la lista como List of Contractors at
at Johnson, at Kennedy, at Goddard, a las diferentes ubicaciones de la NASA y apliques directamente con ellos. Pero ciertamente es algo que pueden hacer. Y ¿qué piensas alrededor de todo lo que está ocurriendo con la misión del rover Perseverance? Perseverance, claro, es súper emocionante porque además apenas pasó, ¿no? Pasó la semana pasada, Perseverance llegó a Marte. Es uno de los robots más sofisticados que jamás hemos lanzado a Marte. Entonces, muy emocionada, creo que es súper emocionante y bueno, ahora nos toca esperar para que pueda hacer mediciones y podamos aprender más acerca de lo que está haciendo. Ahora sí, llegamos a nuestra última pregunta. Buen día. Quisiera saber si el NASA Ames Research está ofreciendo algún proyecto referente a óptica para poder aplicar mediante las estancias que salen cada año. Gracias. Pues excelente pregunta, pero también fuera de lo que yo hago, yo estoy en el Centro Espacial Goddard de la NASA y Goddard es uno de los 12 diferentes centros de la NASA. En Goddard somos aproximadamente 10,000 personas, las cuales yo no conozco la mayoría. Entonces, en otro centro conozco aún menos. Entonces, te invito a que sigas checando en la página de Ames. Cada centro tiene reglas diferentes. Entonces, si cumples con los requisitos, absolutamente debes aplicar. Pues mira, ya no tenemos mucho más preguntas. Yo te agradezco pues por esta excelente plática, por tu tiempo, por habernos dado pues tiempo de más, haberte conocido aunque sea en línea, pues me dio mucho gusto. Y bueno, también te quiero agradecer personalmente a la doctora Verónica Vázquez, quien fue quien me dio tu contacto. Y pues te vamos a mandar nuestro reconocimiento, siempre damos un reconocimiento a todos nuestros ponentes, y pues muchísimas gracias y cualquier cosa pues seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes, Laura, por la invitación y a todos los que, miembros del auditorio y todas las excelentes preguntas. Gracias a todos y pues que tengan un muy buen día. Hasta luego. Adiós. Adiós.